Chicos, y de un poco del recorrido que hicimos la clase pasada, por ahí hay algo que les quedó como duda, o a lo mejor hicieron algunos, a lo mejor pudieron leer de nuevo el texto, o por primera vez el texto. ¿Hay algo que les quedó allí como un interrogante? No, profe. Bien, ¿cuáles son? En psicología nosotros solemos hablar de invariantes y de variables, ¿no? Las invariantes sería aquello que se sostiene durante todo el desarrollo, ¿no? Y que es necesario que esté, digamos. Y las variables serían aquellos que se modifican por los efectos de la sociedad, la cultura, la singularidad, ¿no? Eh, ¿Qué característica, digamos, en cada una de las etapas? ¿Cuál es esa invariante que se sostiene según la mirada que tiene el autor que estábamos viendo? Que en cada estadio había un versus entre algo bueno y algo no tan bueno. Muy bien. Es decir, digamos que esa sería esos dos factores, ¿no? Que son antitéticos y que él lo pone, como muy bien decías vos, como ese versus. En consecuencia, siempre, ¿se acuerdan que decíamos cada una de las etapas o ir hacia la etapa nueva significa la resolución de ese conflicto, de esa tensión y que, bueno, según cómo se resuelva, se pasa a la otra etapa y en esa otra etapa, bueno, quedará algo o mejor resuelto o no tan resuelto, ¿no? Ahí también Cande ponía lo del conflicto, ¿no? Es decir, que se acuerdan que veíamos una imagen que era como si fuese una escalerita que vamos subiendo y que permite ese desarrollo, ¿no? Y que permite que ese desarrollo permita esas etapas evolutivas. Entonces, en cada una de ellas, lo ideal sería que todas se resuelva bien, pero bueno, eso sería la perfección, ¿no? Generalmente puede haber algo de lo fallado en alguna de las etapas, que eso no significa que nos determine, sino que son conflictos que luego podemos resolver, podemos mirar, podemos reinscribir. La crisis era, Vamos entonces. profe, cuando pasaban Sí, de etapa a etapa, se perdón. producía, que Sí, cuando perdón, Andrea, pasaban de dale. etapa Sí. a etapa se producía una crisis. Exacto, exactamente. Y acá el concepto de crisis, que creo que lo decíamos también en la clase pasada, no es un concepto negativo, ¿no? Sino que vieron que nosotros por lo general cuando hablamos de crisis lo tomamos como algo negativo. En realidad una crisis, como dicen los chinos, ¿no? Los chinos lo tienen siempre como un concepto positivo, porque la crisis es una posibilidad para resolver algo que se puso en tensión. Más allá de que a lo mejor lo negativo de la crisis es el malestar que nos causa. Pero fíjense que si no hubiese crisis en nuestras vidas, no habría cambio. Nadie cambia sin crisis. Y a su vez, también esto en psicología se trabaja mucho, que siempre la resolución de esta crisis implica una ganancia, y bueno, siempre cuando uno gana algo, también algo pierde. Pero para ganar, algo hay que perder. Ejemplo, el niño para poder tener más autonomía tiene que perder los pañales. Es decir, que hay un momento que tiene una pérdida de los pañales, ¿no? Pero si bien es cierto eso, le cuesta al niño hasta que pierde y lo deja a esos pañales, que le dan, podríamos decir, cierto confort, eh, pero también gana autonomía. Al perder los pañales gana autonomía, porque puede decidir cuándo hacer sus necesidades, está más liviano para caminar, es decir, muchas otras cosas que podemos pensar, ¿no? O perder el pecho, ¿no? ¿Vieron cuando tiene que dejar la teta, que también es toda una cuestión para el niño, pero eso le permite otras ganancias, ¿no? Y así si uno piensa, implica algo que se pierde, pero para ganar algo y mejor, ¿no? Y también recordamos que cada una de estas etapas, lo que
cómo se resolvió la tensión queda, no desaparece de la estructuración del aparato psíquico, ¿no? Que siempre queda allí como un fundamento para después poder dar el otro paso. Chicos, hasta allí estamos entonces. Bueno, y recuérdenme ustedes que son jóvenes, ¿cuáles eran las etapas, cuáles fueron los conflictos que vimos? Que digo que son jóvenes y recuerdan más que yo seguramente. ¿Confianza y desconfianza? Muy bien, esa era la primera. Autonomía versus vergüenza y duda. Muy bien. En la primera, ¿cuál era la figura fundante o la función importante? La de madre. materna. La función materna, ¿no? Recuerden siempre que hablamos de funciones, ¿no? ¿Se acuerdan por qué hablamos de funciones? Porque no siempre va a ser una mujer o la madre la que cumpla ese papel. Puede ser el padre o alguien externo. Exactamente, no está dado por lo biológico, si bien en la mayoría de los casos tiene que ver con alguien del orden de lo biológico, pero no está determinado por lo biológico, ¿no? Entonces esa función materna decíamos que es aquella que aparece con una posición de cuidado porque hay un deseo de ese niño o de esa niña, ¿no? Se juega en esa mamá, esa función materna, el deseo de ese niño o esa niña. Esto nos corre del lugar de lo que se suele llamar socialmente el instinto materno. ¿Vieron que a veces se habla del instinto materno? ¿Escucharon hablar de eso? Sí. ¿Y Sí, profe. qué es lo que ustedes, vieron que muchas veces se habla de eso? ¿Qué es lo que ustedes entienden cuando habla del instinto materno? Como algo que la mujer tiene innato, digamos, para con un hijo, cómo asistirlo, pero como si lo tuviese. Cuidarlo. Como que le sale Exacto. naturalmente, digamos. Cuando es la que lo pare, digamos. Claro, es decir, que se supone que una mujer tiene que ser madre, por ejemplo, ¿no? Y que ese deseo de ser madre está dado por la naturaleza de mujer. Y acá, precisamente, desde el punto de vista psicoanalítico, no pensamos eso, ¿no? Sino que el deseo también es algo que se va constituyendo, se va construyendo como en una mujer, pero puede que ese deseo no esté. Pero pasa que no por ser mujer tenemos que ser todas madres, no queremos. Exacto. No hay algo que te lo estipule así, digamos. Exactamente, pero vieron que cuando se habla de instinto materno sí estaríamos pensando, si alguien se posiciona con la idea de que lo biológico, porque el instinto, como ustedes dijeron, es algo del orden de la naturaleza, ¿no? Si una mujer tuviera por instinto materno, sería algo que lo traería por su propia biología. Y acá bueno, por un lado, en el ser humano no hay Bueno, lo instinto. puede tener sin serlo tampoco. ¿Cómo decías, Andrea? Lo puede tener también el instinto sin ser madre también. También, claro, no necesariamente se necesita el deseo de madre en un hijo biológico, ¿no? También puede tener esa función en otros lugares, claro, ¿no? Que no necesariamente tiene que ver con el hecho de tener un hijo, porque puede ser una mujer, supóngase que, ahí voy a que biológicamente a lo mejor por determinados motivos no puede tener un hijo y lo que sea, lo cual no significa que no tenga el deseo y que ese deseo lo despliegue esas en ganas otro de lugar. amar y de cuidar a una persona. Exacto. Alguien iba a decir algo, perdón. Quería consultar, que en realidad para mí más que instinto se podría cambiar, no cambiar porque no, pero como interés. O sea, porque, o sea, es un interés que uno tiene en realidad por aprender cómo cuidar, ya sea, lo puede tener un padre, una madre, un hermano. O sea, el interés que vos tenés por criar o cuidar a alguien, ¿me entendés? A lo que, no sé si me estoy expresando Sí, bien. en realidad el concepto, Olivia, es deseo. Okay. Ese es el concepto. Ese es el concepto, bueno, siempre desde la mirada psicoanalítica, ¿no? Bien. El concepto propio es el deseo de un hijo. Bien. ¿No? Fíjese que tampoco usamos la necesidad, ¿no? Porque también la necesidad sería del orden de lo biológico. Por ejemplo, yo tengo sed y es una necesidad del orden de lo biológico. Ahora, yo puedo desear tomarme una Coca-Cola y eso ya no es del orden de lo biológico, ¿no? Es del orden del deseo.
porque la necesidad con el agua se sacia. En cambio, el deseo tiene que ver con este texto que ustedes tenían para hoy, con algo que se constituye a partir de eso que Freud denominó la primera vivencia de satisfacción, ¿no? Entonces, en el ser humano hay deseos, aparte de la necesidad, eso indudable, ¿no? Pero lo más, digamos, lo propio del ser humano tiene que ver con este deseo. Por eso sería lo propio. También deseo de ser padre, ¿no? En el caso de cumplir una función paterna, en el caso de aquel que quiere cumplir esa función paterna también, ¿no? Hay algo del orden del deseo que se constituye. Lo puse en el orden de la mujer porque por lo general siempre se pone el instinto del lado de la mujer y no del varón. Pero que nadie dice tiene el instinto de ser padre. Generalmente cuando se habla del instinto, en el caso del hijo, siempre se la pone a la mujer como aquello, ¿no? Entonces, por eso lo Profe, traje también cuando prestan el vientre hay mujeres. Para Sí, tener sí, un sí, hijo. hoy con la tecnología, digamos que Sí. también ha aparecido como esto que decíamos, cuando a lo mejor una mujer no puede biológicamente, por distintas cuestiones, bueno, hoy la tecnología puede hacer algo en relación a ese deseo, que antes no se podía, ¿no? Esto también tiene que ver, chicos, con el instinto, estaría en el orden de los animales, ¿no? Es decir, que siempre el instinto es del orden de los animales. Freud, cuando hablaba del ser humano, hablaba de pulsiones, ¿no? Que después lo vamos a profundizar en relación a qué significa eso, pero eso marca la diferencia en relación al instinto, que es del orden de lo natural, ¿no? Por eso muchas veces puede pasar que una mujer, por determinados motivos, queda embarazada y no desea a ese hijo, no pudo construir el deseo de ese hijo. Por lo tanto, para esa mujer no hay un hijo, ¿no? En relación que no hay un deseo que le permita hospedar a ese niño o a esa niña, ¿no? Bueno, no sé si alguien quería hacer alguna otra... algún aporte. Entonces, vamos a trabajar así con los estadios que nos faltan. ¿Todos pudieron volver a leerlo o lo que no lo habían leído pudieron acercarse al texto? Sí, profe. Sí, profe. Y creo que les pregunté, pero no recuerdo si alcancé a escuchar la respuesta. Y con respecto al otro que les dejé, ¿pudieron mirarlo, que era más cortito? Sí, también. Sí, también. Sí, ¿Y ese profe. cómo les resultó? ¿Cómo les resultó el texto ese? Y medio complejo también de entender. Pero como Bien. A mí ya este fuimos me hablando resulta más más... o menos en los textos anteriores, como que algunas palabras ya se te suenan, digamos. Pero Claro, sí, medio vieron que complejo. Me pasó eso, que me resultó más sencillo como que el anterior, digamos. Claro. Sí, a mí bien. también. Bien. Bueno, ahora cuando, en un ratito cuando lo abordemos, ustedes también me van diciendo qué es lo que por ahí no entendieron o alguna palabra o lo que sea. Esperen que comparto pantalla para terminar de ver las diapositivas. Esta todavía no las había subido, chicos, a las diapositivas porque nos quedaba todavía desarrollar y ya después de la clase de hoy las pongo ahí en el Classroom. ¿Están viendo allí las diapositivas? Sí, profe. Sí, profe, se ve. Sí, Bien. Entonces, el que estamos viendo ahora se llama identidad versus confusión de roles, ¿no? ¿Y en qué etapa estaríamos ubicados acá? La adolescencia. Muy bien, en la adolescencia, ¿no? Si bien podríamos hacer también una diferencia que tiene que ver con, es decir, la adolescencia no es un periodo homogéneo, ¿no? Si lo podemos decir que también hay momentos. Se inicia con la pubertad. Es decir, que la pubertad tiene que ver con los cambios del orden de lo biológico, ¿no? Y esos cambios del orden de lo biológico después va a tener un efecto sobre lo psíquico, ¿no? Entonces, el posicionamiento que tiene la persona que está en esta edad en relación a esos cambios del orden de lo biológico es lo que se suele denominar adolescencia.
Y también el concepto de adolescencia es un constructo social. Es decir, que es algo que tiene que ver con un reconocimiento que determinadas sociedades han hecho con respecto a esta edad. Después vamos a ver que no siempre existió el reconocimiento de una etapa llamada adolescencia. Nosotros ya estamos habituados a eso, pero es un concepto relativamente nuevo, podríamos decir. Chicos, y en relación a lo que ustedes leyeron, vamos a la cuestión de identidad. ¿Qué es lo que pudieron ahí marcar en el texto, subrayar? Que en la adolescencia la identidad es para formar también lo de la sexualidad. ¿Transformar? No transformar. Ver también a qué sexualidad se orientan, por lo que entendí yo en el texto. El género de identidad, ¿o no? Sí, como que habría que el concepto de identidad podríamos pensarlo desde múltiples lugares. ¿A eso te referís? Claro. Bien. Entonces, ahí en el texto yo le saqué, así como ustedes lo tenían en el texto, que aparecía distintos modos de pensar la identidad. Por supuesto, todos están articulados entre sí, ¿no? Pero aparece, fíjense, la identidad psicosexual, ¿no? Que esto vamos a trabajarlo después un poco mejor con Freud, que dice, fíjense que dice, bueno, tiene que ver con esa historia de sexuación, si ustedes quieren, tiene que ver con que la identidad sexual es una construcción, no está determinado por lo biológico, sino que es ese camino de sexuación. Y a su vez, también Erikson dice la identificación ideológica, ¿no? Que tiene que ver con ese conjunto de valores sobre los que cada uno va sosteniendo su existencia. Indudablemente que acá juega la familia, juega bueno, los lugares donde, las instituciones educativas, donde está atravesado el adolescente, ¿no? Es la identidad psicosocial, ¿no? Que tiene que ver con esta cuestión de, bueno, en qué está inserto a veces el adolescente. Vieron que hay muchos que a lo mejor les ha pasado a ustedes o les pasa, por ahí se identifican con, no sé, con la cuestión ecológica, con algo que tenga que ver con la solidaridad, entonces pertenecen a distintos movimientos, ¿no? Y se comprometen con las cuestiones que ya no solamente atañen a uno en forma individual, sino aquello que permite mejorar la sociedad. La identidad profesional, que tiene que ver ya con esto de ir pensando hacia dónde dirigir la existencia, qué cosas les gustaría hacer, esto que ustedes están haciendo, ¿no? Eligiendo alguna profesión. Y luego la identidad cultural y religiosa, ¿no? Así que puede ser que haya quienes son creyentes y están dentro de grupos religiosos, hay otros que no, que a lo mejor no son religiosos. Entonces también, pero hay algo de ese orden que tiene que ver con la trascendencia, que aparece también como una pregunta, ¿no? Como una pregunta a resolver, por así. Hay otros que le llamarán espiritualidad, depende que cada uno donde se va posicionando, pero hay una búsqueda en relación a construir el propio yo. Yo les ponía esta imagen de que está con un signo de pregunta, ¿no? Acá fíjense que no, porque como que van construyendo la identidad y acá parece como que los rostros están tapados, porque quizás no pudieron resolver ese versus. Pero la gran pregunta, digamos, que atraviesa la adolescencia es ¿quién soy yo? ¿Cuál era, perdón, la última identidad que estaba copiando eso? Sí, perdón, esperen que hay. Ustedes lo tienen también en el texto esto, está tomado tal cual. Social, cultural y religiosa. Bien, gracias. Esperen que... No me acuerdo dónde. Acá lo había puesto. Estaba haciendo el clic. La identidad cultural y religiosa. Bueno, ¿ya pudiste? Sí, gracias. De nada. Y la de confusión de roles, chicos, entonces, que por supuesto se opone a la identidad, ¿no?
¿Qué es lo que Claro, pudieron sería tomar? como la confusión de identidad que genera. Le genera incertidumbre y confusión también. E Ajá. inseguridades. ¿Qué sería estar Inseguridades confuso? también, profe. ¿Cómo? Como que tiene dudas acerca de cómo va a formar esa identidad del mismo. Por eso digo, le genera confusión. Claro, No, dudas acerca de quién es él. Esa es la confusión de exacto. identidad que Puede tiene, que ser no sabe quién es. que no se siente identificado con ninguna de todos de todos los tipos de identidades, ¿o no? No, porque esas identidades están, como les decía, todo lo que él pone, Erickson pone, son como distintas dimensiones de la identidad. Es decir, pero todas constituyen al mismo yo. Vieron que está, la cuestión es lo social, otra cuestión lo cultural, otra cuestión lo religioso, otra cuestión es lo sexual, es decir, como que todas están jugando en la constitución y construcción de ese yo. Y todas hacen a esa identidad, es decir, no está fragmentado, ¿no? Sino que están articulados entre sí. Pero en el otra instancia, cuando no se puede o está allí no pudiendo hacer una identificación, puede ser que sea en algún aspecto, en alguna dimensión, o puede ser en varias dimensiones, ¿no? Entonces, a lo mejor hay algunos adolescentes que por allí les lleva más tiempo poder hacer esa identidad. Y hay otros que a lo mejor quedan como allí no pudiendo ubicarse en algún lugar. Que indudablemente después lleva a veces puede llevar a muchas angustias, ¿no? Fíjense que ahí ustedes decían también, la confusión de identidad, roles sería el lugar, la función que uno tiene dentro de la familia, en la sociedad, etc., ¿no? La inseguridad y la incertidumbre en la formación de la identidad. Profe, Sí, en el texto decía que la relación social era muy significativa, porque ellos totalmente. buscaban grupos de igual, en donde ellos se puedan identificar en afectivo, también en comportamientos y entre otras cosas. Exacto, exactamente, sí, porque la identidad, como es una construcción, necesita de figuras sobre las cuales identificarse. La identidad se constituye por medio de lo que se denomina las identificaciones. La identificación es un proceso inconsciente por el cual tomamos rasgos de otro y lo hacemos nuestro, ¿no? Entonces, necesitan, digamos, del grupo de amigos, del grupo de pares. Vieron que también es el tiempo por ahí que se identifica, no sé, si le gusta algún deporte con alguna persona que tenga que ver con ese deporte, se identifica con grupos musicales, así que lo que está por fuera de la familia, ahora ya no es solamente la familia, sino que aparecen otras figuras por fuera de la familia que permiten la identificación. Como que busca también una sintonía con el grupo social, digamos. Exacto. Por eso vieron que se los ve, que a ustedes les habrá pasado, los que son más jovencitos estarán más cercanos a esto, pero que antes a lo mejor les gustaba, qué sé yo, los domingos ir a la casa de, no sé, a lo mejor se juntaban a los abuelos, qué sé yo, y después empezó a parecer que era más lindo estar con los amigos y empezar a estar más tiempo afuera de casa que en casa. No sé si les pasó a ustedes eso, ¿les pasó o no? A los que son más jovencitos a lo mejor se acuerdan más. Sí, profe. Sí, profe. Era más interesante lo que sucedía con los amigos que lo que a lo mejor podría suceder con el tío, la abuela o quien sea, ¿no? Excepto que a lo mejor podían tener primos de la misma edad y por ahí armaban, a lo mejor tenían esos vínculos. Pero empezaba a aparecer un llega un plumazo. momento en que los chicos ya no los acompañan a los padres y... Claro, empieza a aparecer un plomazo eso de estar con los padres y el programa es más lindo cuando están con los amigos y llega un momento que después... Sí, perdón, Olivia. No, decía que después te vuelve a pasar al revés, querés volver a compartir con tu familia. Sí, una vez que uno ya hace, exacto. Pero está bueno que suceda, chicos, eso, porque en realidad lo que,
produciría una interrogación es un adolescente que no quiera irse de su familia. Que muchas veces para los papás aparece como algo más, más tranquilo, le da más seguridad, porque lo tienen a la vista, ¿no? Lo otro da, indudablemente, ciertas incertidumbres, pero bueno, lo interesante es cuando tienen el deseo de irse, ¿no? De irse no para no volver, sino de irse para... Profe, ¿y si no pasa eso de que quieren irse? Y por eso digo que es para interrogar. Si hay alguien, bueno, vieron que con respecto a la pandemia ha pasado mucho con chicos que por ahí que lamentablemente justo a los que le tocó la parte de la adolescencia, sobre todo los que empezaba esta cuestión de salir de su casa y todo eso, hay muchos que se quedaron y que a lo mejor ahora tienen ataque de pánico o que les cuesta salir, ¿no? Porque no están pudiendo hacer ese proceso, ¿no? Pero lo importante es que tiene que haber un deseo exogámico, un deseo por fuera de la familia, un deseo de estar con el grupo. Por eso digo que es para interrogar cuando a lo mejor alguien está en demasía, ¿no? Que está todo el tiempo sin salir con los amigos, amigas, etc. Y eso es por una cuestión a ver, de poder conocer, de explorar nuevas cosas. Sí, exacto. Y de identificación, porque se van identificando con los pares. Vieron que a veces pasa, lo habrá pasado a ustedes, a veces pasa más con las mujeres que con los varones, pero por ahí se usaba una vinchita y todos salían con la vinchita. Estaba de moda y todo, era como que aparece esta cuestión de lo grupal como un modo de identificación, ¿no? Con el otro. Y es también cuando empiezan a experimentar y a probar cosas nuevas y por ahí, por ejemplo, a salir más de noche, que es cuando no hay tanto control quizás de la parte de los padres o de... Claro, exacto, exactamente, ¿no? Está la cuestión de la noche en la cual los adultos no están, ¿no? Entonces, hace mucho tiempo atrás, a lo mejor por ahí los que son un poquito más grandes se acuerdan, que salía mucho en los medios lo que le llamaban las tribus, no sé si recuerdan, las tribus que eran grupos de adolescentes que se identificaban con algunas características, que estaban los emo, los dark, no sé si lo recuerdan, los que son más grandes, a lo mejor los que son más Sí, chicos, profe. probablemente o lo hayan leído en algún libro, porque después fueron apareciendo en los libros de formación ética, en algunos libros aparecían las tribus urbanas, ¿no? Que tenían inclusive, en el caso acá de Rosario, según la tribu, tenía determinados lugares donde se encontraban y estaban horas a lo mejor ahí, y se identificaban o por el corte de pelo, o por la ropa que vestían, y cada uno tenía algún nombre que muchas veces tenía que ver con el modo de vestirse o las cosas que les gustaban, etcétera, ¿no? Y esto tenía que ver con eso, con esta... ahora ya no se escucha mucho en relación a... Fue como un boom por ahí. A lo mejor alguno de ustedes perteneció por allí a alguna de estas tribus urbanas le llamaban porque era de la ciudad, ¿no? Ahora están los otakus. ¿Los? Otakus. No sé qué son los otakus. Y se disfrazan como animes de unos dibujitos. Ah, esos dibujitos que son de orientales. Claro. Claro, los cómics. Sí, sí, sí. Sí, vieron que también hay muchos chicos que miran estos dibujitos que son, que vienen de, no sé si eran chinos, japoneses, chinos que son... y algo así. Sí. Inclusive hay grupos musicales de los cuales también los escuchan, ¿no? Porque yo por ahí tengo algún paciente que me suele contar de esos grupos musicales que no son la multitud, por ahí son grupos más reducidos. Los BTS. ¿Cómo decías, Andrea? Los BTS, el grupito de chinos. Claro, sí, yo los suelo escuchar porque, claro, esto también lo que trajo la cuestión de la tecnología, ¿no? Porque antes era imposible poder ver un dibujito animado que sucedía en Japón. Ahora, a través de lo que se llama la globalización, hay muchas costumbres o muchos modos de identificación que se dan a nivel universal, ¿no? Antes
era lo que uno podía ver más cercano por allí. Bien, o sea que fíjense que esta es una etapa muy importante, chicos, ¿no? Porque implica la constitución de esta identidad en todos estos aspectos que veníamos diciendo. Por supuesto que lo que se constituye como identidad no es ajeno a la historia que veníamos diciendo, ¿no? A los otros versos. Vamos a la otra. Díganme si ahí están viendo lo que les proyecto. Sí, profe, se ve. Yo no vi lo que Sí, profe, se ve. de confusión Bien. de roles. ¿Perdón? Que yo no estaba viendo el cuadro que decía de confusión de roles. Ah, porque en un ratito lo saqué, porque yo cuando lo saco, bueno, no lo saqué totalmente, quedó en una partecita de la pantalla que no sé si ustedes lo ven, porque así yo los veo a ustedes, si no, no los puedo ver. A lo mejor te pasó eso. Bueno, la próxima que podríamos ubicarlo en lo que generalmente nosotros hablamos de jóvenes. Si bien es cierto que hoy en nuestra sociedad posmoderna, como se llama, se le dice adolescente aun cuando estén en 23, 24 años por allí, podríamos decir que Erikson los pone en el lugar de jóvenes, ¿no? Ya se aleja del concepto de adolescencia y empieza a mirarlo desde algún lugar diferente. Y el verso es intimidad versus aislamiento. Díganme ustedes, que seguramente deben tener el texto por ahí cerquita, ¿de qué edad estamos hablando? De 20 a 30 años. De 20 a 30 años. Muy bien. La tercera década, podríamos decir, ¿no? Sí, a ver, ¿alguien dijo algo? Pensé que alguien... Estaríamos entonces desde los 20 a los 30 años aproximadamente. Por eso lo pone como joven adulto, profe. ¿Cómo? Se lo pone como joven adulto ya también. Sí, porque algunos lo ponen como que va emergiendo, hay una emergencia de lo que después se va a llamar adulto propiamente dicho, ¿no? Entonces estaríamos dentro de esa mirada. De todos modos, piensen, como les decía, que esto es un escrito en el tiempo de Erikson, con lo cual hoy podríamos decir son jóvenes y la adultez la podríamos empezar recién a los 30. Podríamos empezar adolescentes y jóvenes. Y cuando se va llegando a los 30 ya hay una emergencia de lo que podríamos decir, un delineamiento de lo que se puede decir lo que es el adulto, y después el adulto también va a tener varias etapas, ¿no? No es solamente una sola. Bueno, ¿y qué tenemos acá? ¿Por qué le llama intimidad? Que sería el aspecto positivo. Dice que es como que el joven empieza a buscar a una persona como para compartir la vida amorosamente y en el trabajo también, como que un compañero de vida, alguien en quien confiar. Exacto. O sea que... habla de afiliaciones sociales concretas. Muy bien, muy bien. Acá podríamos decir que una de las características propias del hecho de esta etapa de la vida tiene que ver con la posibilidad de establecer compromisos, ya sea amorosos, y también a nivel profesional. Así que, lo cual significa, y compromiso significa que uno esté implicado en eso. También significa ciertamente una responsabilidad, ¿no? No es que el adolescente no tiene que ser responsable, pero aparece como una mayor responsabilidad en el orden, podríamos decir, del amor y del trabajo, por decirlo de alguna forma. Porque construir algo con otro implica también esta responsabilidad de ese compromiso. Entonces dice, la intimidad es la fuerza sintónica, recuerden que sintónica es la fuerza positiva, ¿no? Que lleva al joven, adulto, a confiar en alguien como compañero en el amor y en el trabajo, integrarse en las afiliaciones sociales concretas y desarrollar la fuerza ética necesaria para ser fiel a esos lazos, al mismo tiempo que esto que
quizás si yo les doy la palabra a ustedes, si alguno quiere decir, aparece como más en la actualidad, ¿no? En la actualidad aparece como bastante más difícil este compromiso en esta etapa de la vida. Quizás por ahí aparece más a partir de los 30, ¿no? Pero les pregunto a ustedes, díganme ustedes si es así o no. ¿Cuál fue la pregunta, profe? Que les decía que quizás acá Erickson dice, bueno, es una etapa del compromiso, ¿no? Sobre todo de pareja o del compromiso del trabajo. Pero quizás hoy lo vemos menos en relación a la pareja, por ahí todavía en esta época hay muchos que no le interesa tanto el compromiso, ¿no? Y que a lo mejor ese compromiso lo dejan más para los 30. Profe, sí. Una pregunta con respecto a eso que usted dice. ¿Qué lectura se puede hacer, digamos, de cómo han cambiado las cosas? O sea, ¿hay estudios o hay nuevas personas que han estudiado a ver por qué han cambiado las cosas, las etapas? Sí. Sí. Es decir, no es que han cambiado las etapas, es decir, las etapas están, lo que sí ha cambiado es una de las cosas. Es decir, algunas de las cosas que han cambiado son, esto que creo que hablábamos la clase pasada, la proyección de vida que tenemos nosotros, ¿no? Que no es lo mismo que hace 40 años atrás. Claro. Entonces, la toma de responsabilidad según las edades. Y también lo que ha cambiado es esto, que tiene que ver más con las cuestiones sociales, ¿no? Que aparece como si todo tuviera que ser light y que todo lo que tenga que ver compromiso se ve como un peso, ¿no? Ahora es más, se abusa más a lo laboral y a lo profesional que a lo sentimental. Claro, se posterga un poco más. Quizás la idea esta de, bueno, primero quiero vivir y después veré si te... Claro, no quieren comprometerse a tener hijos, formar familia, se basan solamente en su trabajo, en su carrera. Exacto. Y aún fíjense en la parte de trabajo, esto un poco a veces escuchando a la gente que tiene empresas, así que por ahí los escucho en la facultad, y dicen que también a veces, generalmente cuando el joven va a buscar trabajo, le interesa más cuánto va a tener de vacaciones, digamos, le interesa un trabajo que no sea con una estructura tan fija, ¿no? Sino que le permite ese movimiento de decir, bueno, me puedo tomar vacaciones, puedo trabajar un poco en casa y un poco en la empresa, ¿sí? que es como que hay una mirada diferente en relación también al trabajo. Se busca más flexibilidad, digamos. Exacto, exactamente, como que hay una prioridad como menos por el disfrute, estructura, ¿no? Y no tanto por el deber, que es decir, son posicionamientos diferentes, ¿no? ¿Qué decía Saya? que hay como menos interés por esa estructura que por ahí uno trae antes, de las formas que hay que casarse, tener hijos, el trabajo, Exacto. 8 horas. Y está bueno, yo creo, porque también permite, creo que otras generaciones estaban demasiado atadas al deber y poco al placer, ¿no? Claro, como que se prioriza el tiempo, el disfrutar, sí, es verdad. La salud mental, Exacto. que antes La salud mental. no se hablaba de eso. Exacto. Claro, profe, yo por ejemplo lo escucho a mi suegro cuando habla del trabajo, y para él el trabajo es algo que requiere esfuerzo físico duro. O sea, si vos estás sentado en una mesa con una computadora, eso no es trabajo. Claro. Pero es también parte de una construcción social. Totalmente. O sea, él viene de esa época en la que el trabajo era el trabajo de campo, el trabajo duro. Si no era trabajo. Exacto. También era la construcción de lo masculino, ¿no? En relación a el hombre es el proveedor, sería, ¿no? Aquel que lleva el dinero a la casa. Bueno, la mujer era más la ama de casa. Hoy fíjense que inclusive está más esta cuestión de, bueno, a lo mejor nos vamos a vivir juntos antes de casarnos, si compartimos lo que ganamos. Así que hay otra mirada en relación también a la cuestión de estar con otros, ¿no? Julie, Como que la gente tampoco se casa igual. Claro, el casamiento. El casamiento ahora en jóvenes ya no se ve más.
está más esta cuestión de la convivencia, de ir juntos y de probar un poco a ver qué sucede. Y a lo mejor después se casan, ¿no? Se casan a lo mejor algunos más por civil que por la cuestión religiosa. Ahora tampoco la cuestión religiosa tiene un peso tan fuerte como era antes. Vieron que antes era civil e iglesia, ¿no? Salvo algunas excepciones. Y estaba como algo que se veía muy mal si no aparecía eso, ¿no? Hoy quizás lo civil aparece desde otro lugar, a lo mejor no tanto como el mandato, sino muchas veces por, bueno, si se tiene hijo, la cuestión de los derechos, etcétera, ¿no? Como hay otra mirada también en relación a eso. Yuri, no sé si levantabas la mano para querer... Sí, profe. Ha cambiado tanto socialmente todo que, como por ejemplo, si estás en pareja y no te casás, lo ven mal, pero porque ellos ya vienen con una estructura de como por ejemplo de mis bisabuelos, de mis abuelos, que tener una convivencia y no estar casado es como algo mal, o tener hijos y no estar casado está mal. Igual lo mismo con el trabajo. Mucha gente elige tener un trabajo que le haga bien mentalmente que por el sueldo. Yo como por ejemplo tengo amigas que prefieren tener un ámbito laboral bueno y no por el sueldo. Exacto. Exactamente, que son, y antes no se veía todos estos posicionamientos, ¿no? Porque estará también aquel que le interesa trabajar 12 horas por el sueldo, ¿no? Pero como que hay una pluralidad, no tanto antes, era como decía, ¿no? El trabajo es cuando uno va a cargar bolsa, lo otro no es trabajo, sería, y determinadas estructuras, ¿no? Que implicaban que el varón tenía la responsabilidad de proveer, y eso le daba identidad, ¿no? De ser un padre proveedor sería, ¿no? O un esposo proveedor. Y ni se ponía, no le cabía el hecho de que una mujer pudiera ganar más que el varón. Y cosa que ahora muchas veces sucede eso y no siempre es un conflicto, ¿no? Esto de que a lo mejor vamos a cenar y compartimos los gastos. En cambio antes era no, tenía que pagar el varón porque era el que tenía que proveer de eso, ¿no? Esas estructuras se fueron moviendo. Sí, chicos, hay varias manitas levantadas, Mayra y Agustina. Profe, hay una serie que se llama Las chicas del cable, que está basada en la época de antes y muestra también como el machismo, digamos, que había antes, que la mujer no podía trabajar porque el hombre no la dejaba. Claro. Decía que tenía que estar en su casa cuidando a sus hijos. Exacto. Exactamente. Y vieron cuánto le costó a la mujer romper con eso, ¿no? ¿Cómo? Que cuánto le costó a la mujer romper con esa estructura, de que también podía tener derecho a estudiar, a ser una profesional. Sí, ahí muestra todo. Hasta el día de hoy sí, un poco eso. Sí, en algunos, Lucas dice que cambió mucho lo que fue, sí, esto de la cuestión de la globalización, como se habla ahora, y alguien dijo algo y me lo perdí. Yo dije que un poco sigue esto de que la mujer, o sea, por ejemplo, si un hombre decide quedarse en su casa a cuidar a sus hijos y la mujer es la que trabaja, hay mucha gente que lo sigue viendo mal a eso. Sí, es cierto eso, es cierto. Y saben que yo he visto algunas series de... Profe, y también lo que yo pensaba en el tema de la limpieza, que sí o sí la mujer tenía que estar en su casa limpiando y eso, y ahora Tal cual, los roles. hombres que limpian y se ocupan de su casa y eso. Hoy es más compartido el rol, ya no es más que la mamá se encarga de todo o la mujer de la casa se encarga de todo. Sí, los dos trabajan porque lamentablemente hoy en la economía en la que estamos, para mantener una casa muchas veces se necesitan hasta 2 sueldos para que puedan los dos trabajar y sin más si tenés hijos, entonces no es que voy a esperar que venga mi señora a hacer todo. Hago en la medida que puedo, si tengo que cocinar se cocina, si hay que lavar ropa se lava y eso mucha gente lo ve mal. Claro, profe, en tiene mi que ver con casa vivo esa con mi ruptura, papá, ¿no? y mi papá hace cosas de lavar y esas cosas. Claro, pero eso
vos pensás que hace, no sé, 30 años atrás era impensado que un varón hiciera eso porque estaba mal visto también, ¿no? Si a lo mejor un varón se juntaba con los amigos y dice, bueno, hoy lavé los platos, indudablemente que iba a quedar muy mal ante sus amigos. Si compartía el hecho como puede ser que ahora dice, hoy me tocó lavar los platos, o hice o lavé la ropa, como decían ustedes, ¿no? Hoy esto se fue abriendo. Sí, Marilyn, ¿querías decir algo? Sí, quería decir que si bien no todos ahora pensamos así, y gracias a Dios, digo, hay gente todavía que sí lo sigue viendo de esa forma, en esa forma machista. Yo, por ejemplo, tengo a mi mamá, que tampoco es muy grande que digamos, tiene 51 años, y sigue teniendo esas cosas, por ejemplo, de que el varón al menos la mesa no la tiene que levantar, y es como que yo pienso también, ella es mi mamá, pero yo no pienso de esa forma. Es también lo que uno también quiere creer hoy en día también. Sí, pero porque se fue dando, a lo mejor, Marilyn, antes era como más homogéneo. Es decir, todas las mujeres tenían, o no sé si todas, pero gran parte de las mujeres educaban a sus hijos así, si era varón una cosa, si era mujer otra, ¿no? Claro. Hoy uno puede ver otros modos, entonces también se puede encontrar y se puede dar la ruptura con el pensamiento que uno tiene familiar. Pero esto porque ha empezado a ser más plural. Inclusive vieron el análisis que uno puede hacer de las publicidades, ¿no? Por allí, generalmente, si uno ve una publicidad de alguna cuestión, algún producto para limpiar, ¿quién es la que aparece como protagonista por lo general? Ni una mujer. La mujer. Una mujer. Y si aparece el varón, ¿cómo aparece? No aparece a veces. No. A veces no aparece, ahora están apareciendo más, ¿no? Porque tiene que ver con este cambio social. Pero si aparece el varón, ¿desde qué lugar aparece? Ayudando, como de Salvador, no sé. De Salvador, exactamente. Sí. Vieron como Mr. Músculo, ¿no? Aparece así como, bueno, acá te vengo a traer la solución con mis músculos de algo que vos no podés hacer. Agarrando una Sería, ¿no? escoba, O en las propagandas de pintura y todas esas cosas también. Claro, si bien uno está viendo una mayor diversidad, ya empieza a aparecer una mayor diversidad, pero piensen que todos los productos que eran de cocina y productos que eran de limpieza, siempre la protagonista era la mujer, ¿no? O vieron a veces la familia ideal, ¿no? El varón, la mujer, una nena y un nene, realmente, como si fuera la familia tipo, como le llamaban, ¿no? Y ahora empieza a aparecer también una pluralidad. Hay algunas publicidades donde empieza a aparecer algo de lo plural también en el modo de pensar la familia. Eso también es interesante porque también la publicidad de alguna forma incorpora ciertos mandatos, ¿no? Instituye. Chicos, Profe, ahí hay también, profe, sí. la mayoría de las cosas lleva también a la violencia. Sí, no necesariamente, pero ciertamente que muchas veces también el avalar la violencia, a veces no la física, sino que otro tipo de violencia, Sí, como es la la psíquica, violencia la mental, simbólica. la verbal. Marcelo creo que estaba por ahí, quería decir algo. Sí, profe. Te escuchamos, Marcelo. Yo iba a decir que mi abuelo es así hasta ahora. Ajá, sí, pero que es difícil a veces que la gente es más grande, que ya tiene una estructura muy armada, rompa con eso. No, él tiene es como la gente de antes, así recto, tiene que ser todo lo que él dice. Claro, sí. Él Y no se le maneja todo. discute. No, ahí no se habla ni se discute. Vos te vas ahí, tenés que hacer caso a lo que él dice. Claro. Pero En la casa de mis abuelos pasa lo mismo. él Sí. tiene 72 años, pero era del militar. Y más todavía Peor, si es encima, ¿no? militar o ex militar, porque los militares vieron que tienen una estructura constituida por la institución del ejército, ¿no? Él vive allá en el Chaco, vive. Claro, Pero sí, él, sí. todo lo que él dice se hace, se come a la hora que él dice, todo. Y Como- quizás no le haga ruido, vieron cómo se dice ahora, quizás no le haga ruido a la familia, porque están acostumbrados a eso. Es decir, a lo Sí, mejor ya nadie le dice maná. claro, a lo mejor le empieza a hacer ruido a otros y que, bueno, a lo mejor lo siguen haciendo, pero ya se empiezan a apartar, como decía también Marilyn,
Bueno, Él te dice vos, acepto que vos seas así, pero yo voy a ser distinta, sería, ¿no? no, porque vos te vas a la casa de él y vos si tenés aro, tenés anillo, cadena, algo, él ya te discrimina. Claro, te dice, Tiene no, que, así no podés. Para el varón, no, decís, Marcelo, ¿no es cierto? tiene que ser varón, te dice. Claro, claro. Y no quieren, vos si te vas y tenés un anillo, algo tenés que sacarte y lo escondés. Para evitar pasar mal momento. Sí, si no te va a decir. Pero bueno, creo que también, sí, coincido también con que decían por acá en el chat, Paula, decía que muchas veces no es solamente una cuestión de edad, y es verdad, coincido con vos, uno puede encontrar este pensamiento que decía Marcelo, de su abuelo de 72 años, en gente más joven también. Que por ahí no es que, sino que tiene que ver con esas estructuras desde el cual fue educado y que no pudo romper. También, profe, creo que Sí, tiene que profe, yo ver. choco mucho con mi novio. ¿Ah, sí? Con ese tema, porque yo fui criada de una forma y él de otra totalmente distinta. Por ejemplo, en mi casa, mi papá hace lo mismo que mi mamá. Y él en su casa, la mamá es la que hace todo. Pero bueno, él ya viene, su crianza ya es así. Entonces, por eso siempre chocamos en ese sentido. Claro. Sí, sí, porque la reproducción en realidad, vieron cuando se habla del patriarcado, que no es lo mismo que el varón. El patriarcado tiene que ver con una estructura de pensamiento en cuanto a lo que significa lo masculino y lo femenino. Es decir, porque podemos encontrar mujeres que reproducen el patriarcado, ¿no? Y varones que reproducen el patriarcado. Por eso uno no tiene, cuando se dice, bueno, vamos a deconstruir el patriarcado, no tiene que ver en contra de los varones, ¿no? Sino en contra de un modo de pensar, ¿no? que instala a las funciones femeninas y masculinas dentro de un estereotipo. Tiene que ver con la deconstrucción de eso, ¿no? Profe. No de todos los hombres tampoco. Claro. ¿Cómo decías? No de Profe, todos los hombres también. tampoco. Sí, por eso digo que no todos los hombres tienen, como ustedes decían, no es que todos los hombres sean machistas, porque vieron que a veces es como que lamentablemente, ¿no? Por ahí a veces está en contra del varón, no es en contra del varón, porque no todos los varones piensan iguales, es en contra de esa estructura de pensamiento que va más allá de la cuestión de género. Sí, Claro, alguien iba a profe, decir. pero profe, el divorcio también. Hoy la mujer es más fácil decir divorciarse, pero antes era muy complicado el divorcio. Exacto. Exacto, muchas veces lamentablemente ustedes a lo mejor conocen algunas abuelas o gente grande que ha soportado mucha violencia porque no ha podido hacer ese corte, porque bueno, al no tener trabajo quedaba a la intemperie, porque cómo subsistían. Y las pocas que se animaban quedaban excluidas socialmente por allí, ¿no? O miradas muy mal. Por eso, sí, Sara. claro, pero hoy es muy importante la voz de la mujer ahora. Totalmente. Es decir, que creo que siempre son las dos, yo siempre digo que son las dos voces importantes. Ciertamente que es importante en el sentido que la mujer antes no tenía voz. Entonces, claro, ahora incorporar la voz de la mujer empieza a aparecer. Como que tenemos más derecho ahora, profe. Sí, tenemos, no sé si tenemos reconocido esos derechos que no se nos reconocían. Lo importante siempre es no ir en contra de. Es decir, que la voz de la mujer no sea la voz que tapa la voz del varón, porque ambas voces son importantes, porque si no estaríamos haciendo lo mismo que en otro tiempo hicieron los varones, ¿no? Si uno dice, bueno, ahora vos te callás, estaríamos haciendo exactamente lo mismo y no pasa por ahí la cuestión. Es real lo que dice, profe. Sí, saben que a veces yo con la experiencia de trabajar con adolescentes me ha pasado esto de hacerlos pensar, porque muchas veces las chicas a veces no lo dejaban hablar a los varones, entonces los varones decían, pero bueno, nosotros también queremos decir algo. Y a lo mejor si lo que estaban diciendo no era en contra de, pero entonces pensábamos eso también, ¿no? Que no es estar en contra de, sino que tiene que ver
en que ambos podamos tener un lugar significativo en lo social, en lo familiar, en lo laboral, y que sea significativo sin perder la diferencia, porque la igualdad es en relación a los derechos. Después, la diversidad, somos diversos, somos distintos, no es que la igualdad implique en otras cuestiones, la igualdad es respecto a los derechos. Después, bienvenida sea la diversidad y las diferencias, ¿no? Porque eso también implica distintos tipos de mirada que enriquecen. También se basa en la educación de cada uno también, profe. Totalmente, pero siempre se puede romper también con la educación que hemos recibido, porque si no lo pudiéramos hacer, ciertamente no hubiera podido instalarse cambios sociales. Si los cambios sociales siempre han venido a partir de la ruptura con modelos educativos, familiares y por supuesto también de la escuela, ¿no? Claro, como también decía, de la crisis también vas a hacer algo bueno porque terminás resolviendo otra cosa. Claro, por eso yo les decía que si bien es cierto que la crisis nos suscita cierto sentimiento de angustia, de incertidumbre. Porque uno pudo haber tenido un pasado malo, haber pasado cosas feas y sí, fue una mala experiencia, pero de ahí vos construís un futuro distinto. Claro. Donde, por ejemplo, no vas a hacer que tus hijos pasen por lo mismo, o que tu pareja sea, como decía una compañera, que el novio tiene esas actitudes machistas porque lo criaron así, entonces Profe. Esas crisis pasar a llevarlo a algo ¿saben qué distinto. pasa? También es importante, a veces más cómodo pensar que somos así porque nos educaron así y no porque no nos animamos a hacer ciertas rupturas. Porque también a veces es esto, decir, bueno, soy así porque tuve estos padres, porque esto, por lo otro, pero eso no me saca la responsabilidad de poder hacer algo distinto. Sí, Marilyn, ibas a decir algo. Sino que pienso también que es la voluntad que uno ponga también en el cambio, que no acomodarse a lo que era antes. O sea, si vos ves que está mal algo, que está cambiando, vos también cambiar eso, que ves que está mal, no acomodarte a todo lo que ya era antes. Hay mucha gente también que por comodidad, por ejemplo, yo tengo a mi vecina, que bueno, es madre, tiene el hijo que tiene 25 años más o menos, y ella le lava, le plancha, le cocina, y le dice a la hija que también trabaja y estudia y todo, le dice, vos andá y limpiá las cosas porque él estuvo trabajando. Y bueno, y ella también estuvo trabajando. Claro. O sea, Ojo que no te escuche tu vecina si es tu vecina. Está por ahí cerquita. Pero es verdad eso que dice Marilyn, muchas veces la educación, y ahí también, ahí daban, Marisa daba la experiencia de la mamá, ¿no? Que cuando quiso divorciarse, dicen, el abuelo no la dejó. Que muchas veces vieron que le hacían creer a la mujer que sola no iba a poder, y que también es un artificio de aquel que quiere tener a alguien de ese como objeto, ¿no? Entonces le hacían creer que si se iba no iba a poder sola. Hay muchas mujeres que se animaron y pudieron, ¿no? Hoy en día, profe, hoy en día las mujeres somos más que los hombres. Tenemos como más rol, porque trabajamos bien, tenemos mucho trabajo y es distinto. Sí, por eso digo que yo creo que no es una cuestión de competencia con los varones, sino es poder encontrar un lugar significativo en la familia, en la sociedad, en el trabajo, pero no en contra de, sino con el varón, ¿no? Sí, decían. Es como lograr un equilibrio en respetar la postura y el lugar del hombre y respetar la postura y el lugar de la mujer y complementarse a su vez. Exactamente, porque equivocado sería decir, bueno, ahora estamos en contra de. O sea, es la famosa igualdad, se busca igualdad en realidad. Por eso digo que la igualdad es el derecho. Exacto. Después hay diferencias, somos diferentes. Y por eso digo, bienvenida sea la diferencia, ¿no? Acá creo que había alguien que decía algo. Claro, exactamente, no desde la competencia, de la rivalidad,
sino en la lucha por tener ese espacio, ¿no? Cande, no sé si levantaste la mano, no sé si quedó levantada o querías aportar algo. No, yo quería volver un poquito a lo del rango de edad que tiene este estadio, que decía de 20 a 30, que era también porque, viste, de lo que hablamos de que antes sí y ahora no, es porque antes como que no había una adolescencia marcada, entonces era más común que alguien a los 20 ya busque una relación estable y sana, y que bueno, es verdad que algunas ya lo habían dicho, que por ahí hoy se busca más de los 25 en adelante, alguien con quien compartir y demás. Por eso, por ahí cambiar un poquito de la edad. Sí, hay muchas cosas esto que vos traes que está bueno, Cande, porque también piensen ustedes que a lo mejor antes una mujer a los 40 era impensado que pudiera tener hijos, salvo alguna excepción por ahí, ¿no? No es que no se podía, pero era más difícil. Y ahora, bueno, para eso también hay que tener dinero, ¿no? Pero muchas veces con el uso de la tecnología puede una mujer tener hijos. Y entonces también hay un reacomodamiento en relación a eso, ¿no? Entonces por ahí, o también esto vieron que muchas varones y mujeres por allí congelan o el óvulo o los espermatozoides para después hacer la concepción. Así como que hay también ciertos mecanismos que permitieron otras cosas que antes no se podían, ¿no? Que la naturaleza ponía un límite. Claro, antes si no fuera por las tecnologías de ahora, un embarazo a los 40 se daría de riesgo. Claro, eso también era más difícil inclusive que una mujer pudiera quedar embarazada a los 40, desde el punto de vista natural, quiero decir, ¿no? A lo mejor alguna de las mamás de ustedes ha tenido alguno de sus, a ustedes o alguno de sus hermanos a los 40, lo cual no digo que era imposible, pero generalmente las mujeres o tenían hijos antes, ¿no? Yo tengo ahora 2 de mis amigas que tienen 46 años y las 2 ahora. ¿Están embarazadas? Sí, una ya tuvo y ahora a raíz de que una tuvo y todo bien, la otra se animó y va a tener también ahora. Ajá, y también por medio de métodos asistidos. Sí, todos métodos asistidos y porque también no estaban en pareja. Y bueno, una sí está en pareja y otra no, y bueno, decidió ser madre soltera, así que re bien, y está bárbara y feliz. Por eso digo que hay algunas cosas que también la tecnología nos permite y nos habilita, ¿no? Para otras cosas. Porque en realidad lo interesante de esto que decíamos del hijo tiene que ver con el deseo. Totalmente. Nadie se tiene que sentir obligado, ni un varón ni una mujer, a tener hijos, porque hay un mandato social a tenerlos, ¿no? Pero sí, la construcción del deseo permite ese alojamiento, ¿no? De un niño o una niña. Sí. Entonces, chicos y chicas, acá tendríamos esto que decía Erickson, y acá tendríamos la edad de los 30 hasta ¿cuándo? Acá sería lo que sería el adulto propiamente dicho. 50. Exacto, acá sería el adulto propiamente dicho, ¿no? Que sería el núcleo de la adultez, por decirlo de alguna forma, ¿no? Y fíjense el versus que él pone es generatividad versus estancamiento. ¿Y acá a qué hacía referencia él con la generatividad? Al hecho de generar nuevas cosas como para las generaciones que venían adelante. El hecho de Habla ser de, como productivo, por decirlo de alguna claro, forma. de la productividad. Exacto, Claro. exactamente. Como si la adultez estuviera, así como decíamos, la adolescencia, el núcleo, es la búsqueda de la identidad, ¿no? En la otra etapa tendría que ver con la cuestión del compromiso, siempre según Erickson, ¿no? Y acá, como si fuese el núcleo, ya el hecho de dejar algo para otros sería, ¿no? Claro, profesor, lo que yo iba a decir. Cosas a través del trabajo y a través del amor se puede pensar en el otro, ese otro que no es solamente mi familia, sino que ese otro que tiene que ver con el otro social. Sí, alguien iba a decir algo. Eso es lo que iba a decir yo, profe, que a raíz del otro estadio, el sexto estadio, dice que la fuerza del amor transforma el yo soy a nosotros somos.
Claro. Y de ahí como que cambian los demás estadios venideros, ¿no? Exacto, exactamente. Fíjense que acá dice, bueno, yo también, vieron que siempre saqué un pedacito del texto, dice, que es fundamentalmente el cuidado y la inversión en la formación y la educación de las nuevas generaciones. Y acá vendría lo que decíamos, ¿no? De los propios hijos, los hijos de los otros y de la sociedad. Claro, como que no Así piensa que, individualmente, sino en los otros, en los demás. claro, exactamente, exactamente. Vieron que hay un cuento bastante conocido, así muy cortito, pero que había un señor grande que estaba plantando una semilla de un árbol que tiene muchos años hasta que se vuelve frondoso, ¿no? Y pasó a alguien y le dice, ¿para qué estás haciendo eso si vos no lo vas a ver, ni lo vas a disfrutar? No vas a disfrutar de la sombra, ni vas a ver cuando el árbol esté grande, ¿no? Porque era un hombre que estaba, podríamos decir, en el estadio siguiente de Erickson. Y el Señor le dijo que él lo estaba haciendo no para él, sino para las próximas generaciones. Que de alguna forma es esto, ¿no? En que hay cosas que, ustedes piensen esto, ¿cuántas cosas nosotros disfrutamos de gente que en el pasado inventó cosas y que a lo mejor no le alcanzaron a disfrutar? Y nosotros sí las disfrutamos. Y así sucesivamente, ¿no? Entonces, como que la sociedad se constituye también por el legado que cada generación va dejando a otras. Lamentablemente, por ahí las generaciones de los adultos le van dejando un mundo un poco destruido a los próximos jóvenes, ¿no? Ecológicamente hablando, digo. Eso sí es lamentable. Pero la idea sería esta un poco de él, ¿no? Cómo se van generando cosas ya no para el círculo íntimo, sino también para otros que no sabemos quiénes van a ser. Pero va a haber otros. Y eso sería un poco la generación, generar algo para el otro social. Y la otra es el estancamiento, ¿no? Y acá, ¿qué decía Erickson? ¿Qué significa el estancamiento? Y como que no logró esa generatividad, digamos, y que entonces se siente imposibilitado. Exacto, exactamente, ¿no? Entonces, dice, fíjense que dice, representa una regresión psicosocial y la necesidad obsesiva de pseudointimidad acompañada de sentimientos de infecundidad personal y social, sentimiento percibido en la incapacidad de generar. Implica quedarse encerrado en sí mismo. El concepto de regresión, ¿no? Como que no hay un ir para adelante, sino que se va como al estadio anterior, ¿no? Diciendo, bueno, solamente para mi círculo íntimo y no puedo pensar más allá. Sí, alguien iba a decir algo. Yo, profe, ¿por qué pseudo-intimidad? ¿Por qué necesidad pseudo? Pseudo, porque como vieron que pseudo significa algo así como falsa, porque en realidad es para huir y no para tener una intimidad verdadera. Claro, no entendía por qué esa connotación de pseudo. Claro, porque no en realidad entendía a qué se refería. Claro, pero que dice, y la necesidad obsesiva, dice, ¿no? Como una necesidad de quedarse en el círculo íntimo, pero no porque realmente esté apostando a eso, sino porque quiere huir de lo que significa la generatividad. Por eso dice, Profe, sí. ¿y qué significa infecundidad? Es lo contrario de fecundo. Vieron que lo fecundo sería generar cosas. Lo infecundo sería, porque dice acompañado de un sentimiento de infecundidad, sería un sentimiento de que nada productivo puedo hacer. Gracias. No, de nada. Menciona también el autorrechazo. Claro. Exactamente. Porque que tiene que ver con esto, ¿no? Con sentirse imposibilitado, ¿no? para hacer
algo productivo. Quiero decir que con esto no significa que sea una persona que tenga que inventar algo nuevo, ¿no? Pero productivo sería esto que decíamos, ¿no? Uno cuando trabaja está de alguna forma haciendo cosas para otro, ¿no? Y también está dejando cosas. Y cuando educa, no sé, a sus hijos, después a sus nietos, de alguna forma también está proyectando en esas nuevas generaciones. Y ahora vendría ya el último de los estadios, que se llama integridad versus desespero. Acá sería lo que sería la vejez, ¿no? Es como una Sí, integridad. La dejé para Erickson. Sí, no, pero sí, la vejez es una etapa de la vida. Lo que podríamos decirle a Erickson, que quizás la vejez hoy podríamos ponerla, como se acuerda que decíamos en la primera clase, o en la segunda, la de la clase pasada, decíamos, a lo mejor hoy podríamos ponerla a los 70, o no sé, 65, supóngase, cuando alguien se jubila, que estaría abriéndose a lo que es la vejez. Lo que pasa, también nuestra sociedad actual es como que por ahí el concepto de vejez está como visto desde un punto de vista negativo, ¿no? Como si fuese algo que uno deja de existir cuando se hace viejo, ¿no? Mira que hay gente que dice viejos son los trapos, o como que la del viento, ¿cómo es la del viento? Que dice viejo es el viento pero no deja de soplar. Vieron que hay algunos dichos que están instaurados, pero se ve a veces con una connotación negativa, ¿no? Y como que nadie quiere llegar a viejo. Se lo excluye. Claro, porque desde el punto de vista capitalista ya no produce. Y si no produce, bueno, lo dejamos excluido. Pero piensen ustedes la cantidad de productos que hay anti-age, que en realidad es irrisorio porque no se puede ir contra la edad. No existe la antiedad. Uno se rehúsa a envejecer, profe. Claro, pero hay algo de eso porque socialmente está instaurado que pensarse como una persona vieja es pensarse como alguien que no tiene ningún valor, ¿no? Y al contrario, fíjense que... o el miedo también. El miedo, exacto. De ser Sí, es como que se olvidado. busca retrasar, o sea, atrasar el envejecimiento. Se busca Claro. frenar. También como el miedo a verse distinto, profe, porque vos pensás que antes te veías todo joven, después verte viejo, a nadie le debe gustar. Ese debe ser el miedo también. Por eso digo que tiene que ver con una cuestión social, ¿no? Porque el hecho de haber vivido, de esto que dice Erickson, ¿no? El como poder repensar todo lo que uno hizo y que ha sido fructífero y que, bueno, habrá tenido algunos errores como todo el mundo, algunas cosas buenas o malas, pero poder mirar hacia atrás y poder decir, bueno, esto he vivido, ¿no? Y festejo que he vivido. Sí, alguien creo que iba a decir eso. No, yo iba a decir que por ahí también lo veía como un duelo que tiene que hacer la persona en el aceptar cosas que ya, por ejemplo, no va a poder hacer. También, totalmente. Y se me ocurrió, pensando en que unas clases habíamos nombrado algo de que uno cuando entra a la adolescencia tiene que hacer el duelo del cuerpo de su infancia. Acá sería como que entrando a la vejez tenés que hacer el duelo de que, como que bueno, hay cosas que no vas a poder ser y viste todo ese tipo de cosas que también se trata de aceptarse en sí, es como vos decías, bueno, viví todo lo que viví hasta acá, ahora cambia mi tipo de vida, por así decir. Claro, sí. Hay no sé si yo le decía a ustedes, hay una autora que generalmente se habla de 2 tiempos de sexuación, ¿no? Que sería la primera parte, que sería toda la parte del complejo de Edipo, después sería la pubertad, y ella habla de un tercer momento que precisamente habla de esta etapa, ¿no? De la sexuación en cuanto a cuando van apareciendo algunos otros modos de vivir la sexualidad, ¿no? Que tanto en el varón como en la mujer, ¿no? Y van apareciendo esto que vos decís, ¿no? Ciertas
limitaciones físicas, que por más que uno mentalmente le gustaría determinadas cosas, pero a lo mejor ya no puede ir tan rápido, por ejemplo, caminando como iba antes, o algunas cosas, esto de mirarse al espejo y bueno, su rostro empieza a aparecer los años del tiempo, los años que deja el tiempo, las canas, bueno, a algunos le parecen las canas más temprano, ¿no? Pero vieron que también ahora, que generalmente también es cierto, ¿no? Para la mujer a veces ha sido más fuerte la cuestión de la vejez que para el hombre. Muchas veces la mujer se vuelve vieja y el hombre interesante, se suele decir, ¿no? A veces. Y fíjese, por ejemplo, el ejemplo son las canas, ¿no? Que por ahí en el hombre no se ven mal, pero en la mujer tiene la obligación de teñirse las canas. Y no sé si habrán visto que hay algunas mujeres que ahora se presentan con canas, ¿no? Diciendo, bueno, este es mi pelo, está bien, y no se lo tiñen, ¿no? Como un modo de poder también tener otra posición social en relación a lo que significa ser una mujer que está ya en la tercera edad, sería, ¿no? Como suele decir, ¿no? Sí, alguien iba a decir algo. No, yo quería decir que respecto a la edad, mi mamá tiene 69 años y tuvo que dejar de trabajar por un problema de salud, pero que si era por ella seguía trabajando, porque no se sentía mal, ni grande, ni nada. Pero bueno, lamentablemente tuvo que dejar. Ustedes piensen que la palabra jubilado viene de jubileo, que significa alegría. En general tendría que ser, se la piensa la palabra como un momento en que uno deja de trabajar porque se jubila, y en otros países, no en Argentina, eso le permite a las personas hacer cosas que antes no podían hacer cuando estaban trabajando, no sé, viajar, hacer cosas que por ahí tenían postergadas, porque tenían que criar a sus hijos, porque tenían el trabajo, y tendría que ser eso, ¿no? Un espacio de jubileo, ¿no? Que uno pueda disfrutar. Hay otros países que tienen una buena jubilación y pueden hacerlo. Y acá, lamentablemente, no todos, es decir, salvo algunos jubilados, pueden hacer estas cosas, ¿no? Sí, alguien iba a decir algo. Yo iba a decir eso, que lo que decía Andrea, que la madre no se sentía mal, es que como sociedad le ponemos más limitaciones de las que tienen realmente los viejos. Y digo viejo porque siempre estaba como mal visto decir viejos. Sí. Pero en realidad no lo es, son viejos y ya está. Exactamente, no, la vejez no es una etapa para repudiar, es una etapa también para tener, que tiene su disfrute. Creo que en algunos casos también los excluyen, según la edad, ponen en algún trabajo de cierta edad, lo que pasa es que les cuesta conseguir también. Claro, depende también, por eso digo, de la historia de cada uno, de que también está bueno dejar de trabajar y empezar a hacer otra cosa. El problema es que a veces hay gente que no sabe qué hacer si deja de trabajar, ¿no? Entonces también está bueno aportar desde otro lugar, que no sea la estructura laboral, ¿no? Y depende también del estado de ánimo de cada persona también, profe. Sí, y por eso también acá decía, acá estaba mirando lo que decía Marisa, ¿no? Ahí también Lucas decía esto, que en la sociedad capitalista, vieron que en Oriente es distinto, en Oriente generalmente se venera al anciano porque es el que tiene una sabiduría de vida, ¿no? el que puede, porque ha vivido y ha hecho cosas en esa experiencia de vida, se lo consulta, es decir, tiene otro estatus social en relación a nuestra sociedad, que es una sociedad más capitalista, donde solamente sirve el que produce, ¿no? Claro, en China y en Japón dice, inclusive fíjense que la palabra senadores significa ancianos, porque cuando nace la función de senadores lo hacían los ancianos, es decir, la gente más grande del pueblo, que era la que podía tener una perspectiva mayor de cómo crear una ley, etcétera, porque tenía mayor sabiduría. Estaba mirando si había algún chat más. Claro, es cierto. También es cierto eso de que muchas veces la gente no deja de trabajar porque no sabe qué hacer. Que es lo que
qué va a hacer después del trabajo, ¿no? Y hay otros que no, que a lo mejor, como decían, no sé si fue Mariana quien decía, no ven la hora de jubilarse para poder tener otros proyectos. Entonces, chicos y chicas, fíjense que acá estaría entonces, dice, el que no tiene esa integridad, que sería, no me acuerdo si lo mostré lo que decía acá, creo que no. Dice que significa la aceptación de sí. Fíjense, la aceptación de sí, su historia personal, de su proceso psicosexual y psicosocial. El otro ítem decía la integración emocional, de la confianza, de la autonomía y de más fuerza sintónica. Esto que decíamos, digamos, todas las fuerzas esta que veníamos desde la confianza, todo lo que estuvimos hablando de los distintos conflictos, ¿no? Acá se integrarían desde el primero que fue la confianza hasta el último que veíamos de la generatividad. Dice, la vivencia del amor universal como experiencia que resume su vida y su trabajo. Una convicción de su propio estilo e historia de vida. Como contribución significa la humanidad una confianza en sí y nosotros, especialmente en las nuevas generaciones, las cuales se sienten tranquilos para presentarse como modelo por la vida vivida y por la muerte que tienen que enfrentar. Eso sería aquel que ha logrado integrar todas las etapas que ha podido ir viviendo. Y el desespero, y después les doy la palabra que me parece que había alguien que quería participar, dice la falta o la pérdida de esa integración o de sus elementos se manifiestan por el sentimiento de desespero, que sería la desesperanza, si ustedes quieren, para decirlo de otro modo, ¿no? Es decir, vivir la vejez desesperanzado. Porque piensen ustedes que alguien que llegó a esa edad, pongámosle a los 70 para nosotros, sabe que tiene menos para recorrer que tiempo que ha recorrido. O sea, no puede decir, bueno, voy a hacer lo que dejé de hacer. Y entonces, si se mira la vejez desde ese lugar, indudablemente aparece la desesperación. Ahora, si uno puede recuperar todo lo que hizo y tener proyectos con la parte de vida que le queda, es otra cosa, ¿no? Mira la vida desde otro lugar. Chicos, no sé quién me pareció que alguien iba a decir algo relacionado a esto que estábamos diciendo. Exacto, sí, ahí Claudia decía, sí, creo que también la sociedad ha ido, los mismos jubilados también han ido armando algunas cosas que le permiten, aun cuando tienen jubilaciones a lo mejor un poquito más magras, vieron que hay viajes para jubilados, es decir, que la gente se reúne, que charla, que empieza como a tejer también algunas cosas. No sé si seguirá funcionando, pero hace un tiempo atrás había grupos de abuelas que le iban a leer a los niños que estaban en los hospitales o sanatorios, le iban a leer cuentos. Y se pasaban una tarde con los chicos que tenían alguna enfermedad crónica o alguna cosa. Después había otras que hacían, no sé si eran mantas para cuando hacía frío, para la gente de situación de calle. Así que fueron armando como pequeños proyectos para otro, ¿no? Y eso es muy interesante. Significa gente que puede decir, bueno, te puedo ir haciendo cosas por fuera de la estructura laboral, ya lo de laboral ya lo hice, pero puedo hacer otras cosas, ¿no? Profe, sí. Es como una forma también de ellos sentirse útiles también. Sí, de sentir eso que siguen viviendo la vida, ¿no? Que no es que, bueno... De que no se sienten solos, profe, también. También, porque ahí algunos dicen van a bailar, sí, es cierto eso, ¿no? Se juntan a bailar, a comer. Y que es seguir disfrutando de la vida desde un lugar totalmente distinto, ¿no? Por eso que es, digamos, como diciendo, bueno, puedo integrar todo lo que viví. Sí, profe, yo creo también que depende un poco, como decía una compañera, de cada uno.
A mí desde mi caso me pasó que tuve la suerte de criarme con mis abuelos y mis bisabuelos maternos y pasó que, bueno, mis bisabuelos tenían una de sus hijas que tenía síndrome de Down, falleció a los 54 años y mi bisabuelo quedó a raíz de eso con muchos problemas, de lo cual mi bisabuela tuvo que hacerse cargo de todo. O sea, lo levantaba a ella, que era súper chiquitita, a él, que era grandote, lo levantaba de la cama, higienizarlo, bueno, todo lo que llevaba, ¿no? Atenderlo a él. Y yo me acuerdo que en un momento ella empezó también a envejecer ella y había cosas que ya no podía hacer y me acuerdo patente que ella te pedía ayuda llorando porque tenía que pedir ayuda. O sea, para ella era terrible tener que pedir ayuda para hacer algo y sin embargo tengo actualmente a una amiga que tiene su abuela que, digamos, la misma edad que tenía mi bisabuela cuando falleció, mi amiga tiene a su abuela y es una mujer que se la pasó durante toda la pandemia jugando al chinchón con las amigas. Era totalmente diferente, dos realidades totalmente diferentes y las ganas también desde otro punto, ¿no? De salir y querer divertirse y hacer y no sentirse mal por estar envejeciendo. Claro, sí, sí. Era muy diferente cada una era totalmente Claro, distinta. esto que vos decís y ahora tiene que ver con esto que decíamos, ¿no? En cómo fue resolviendo estos versus que decía Erickson, ¿no? Es decir, y esos versos se resuelven cada uno en forma singular, por supuesto, con el contexto familiar que nos tocó, con la educación, etcétera, ¿no? Todo lo que conlleva. Pero tiene que ver el modo que cada uno fue resolviendo. Totalmente, totalmente. Ahí vi que. Ah, mira, acá Susana dice que el abuelo encontró a su nueva novia en un baile de jubilado. Y fue al cambio de la sociedad que lo llevó a darse el lugar de volver a querer y ser querido. Qué lindo. Esto también, porque vieron que antes también le pasaba esto, de que si quedaban viudos, era como que, bueno, ya está, no se podían volver a encontrar y encontrar a alguien con la cual acompañarse juntos y vivir juntos de nuevo en pareja, etcétera. Y hoy se habilita para eso y está muy bueno eso, ¿no? De poder decir, no es que el amor se pierde y que uno no puede volver a restablecer un compromiso de amor. Bueno, profe, disculpe que la interrumpa. En ese caso, mi abuela es un claro ejemplo, porque, por ejemplo, ella estaba casada con mi abuelo y mi abuelo se murió a los 45 años. Ella ahora Ajá, tiene muy poco. 70 y desde que se murió no tuvo pareja, no nada. Y uno le pregunta y te dice que no, que ella era de su marido y así o sea, es re chapada a la antigua. Pero Claro. uno no entiende cómo. Y tengo a mi otra abuela que también, que hace como 25.000 años que está separada, y sí, ella tuvo su pareja en su momento, todo, ahora está sola, pero rehizo su vida, pero son dos pensamientos diferentes y tienen la misma edad. Sí, sí, ven como tiene que ver con eso, ¿no? Que algunos han logrado una apertura y otros a lo mejor han quedado ceñidos a esa cuestión de la estructura educativa que han tenido. Claro, sí, mi abuela también sale a comer con las amigas, los clubes y todas esas cosas. Se Sí, viste, se viste bien aparte, viste que hay gente que se viste como, por así decir, mal cuando es viejo. Y se viste re bien mi abuela. claro, Y porque me parece re bien que haga eso su que ustedes vida. dicen, esto que ayer Andrea también dice que la mamá se va de shopping eh, y sale con los nietos, vieron que antes estaba como también había una estructura en relación a la vestimenta. Creo que estaba la vestimenta de niño, la de adolescente, la de jóvenes, adultos y viejos. Y era
Bueno, en mi caso, sumando a lo que dijo la compañera de que lloraba porque no le costaba pedir ayuda, mi abuela falleció en el 2003, pero ella a los 73 años. Nosotros no sabíamos que tenía cáncer de pulmón y ella decidió no decir nada cuando hablamos con el médico. Había decidido no decir nada porque decía que no quería ser una carga para nadie. Ella era, hasta antes de que falleciera, era totalmente autónoma. Trabajaba desde su casa haciendo acolchados, de todo para poder vender. Y nosotros cuando nos enteramos que estaba mal, era como que fue muy, muy de golpe. De un día para el otro se desestabilizó mal y la internaron y a la semana falleció. Y no entendíamos nada. Bueno, y cuando hablamos con el médico, el médico nos confirmó que tenía cáncer y ella no quería decir nada. Claro. Sí, mucha gente dice, no quiero que sientan como que lástima, ¿no? Sino que... Pero bueno, son decisiones muy personales y creo que también válida en la medida que hay una elección de la persona. Claro, yo siempre la escuché a ella diciendo que antes de estar en una silla de rueda o antes de depender de alguien, prefería morirse. Bueno, ayer justo leía, bueno, en realidad no leí la nota, leí el título, al final no tuve tiempo de leerla, que decía que cada vez más hay gente que deja por escrito cómo quiere morir. Vieron que hay una ley también que permite la vida digna, no la eutanasia, que es otra cosa. Pero después no leí la nota porque no tuve tiempo, pero tiene que ver con esto de qué le pasa a alguien, a lo mejor que a lo mejor no le hagan una intervención quirúrgica para extenderle cuantitativamente la vida, en lugar de tener una vida de calidad, ¿no? Que por ahí hay mucha gente que lo deja por escrito, ¿no? En otros países donde está la eutanasia, bueno, hay gente que pide morir, ¿no? Que ya son algunos países europeos, Holanda, bueno, se llama Países Bajos ahora, ¿no? O sea, no se llama más Holanda. Algunos tienen esas decisiones, que son decisiones, bueno, éticas y jurídicas también. Bueno, chicos, al final ya estamos en hora y no abordamos el otro texto, pero no importa. Lo importante es que fuimos compartiendo las experiencias que están buenas. Entonces, si les parece, entonces para la clase que viene nos quedaría el texto, esto de la constitución del psiquismo, o la constitución psíquica y la producción de subjetividad, ¿no? Que ese nos va a llevar un tiempito, porque así lo analizamos bien, si bien es cortito, pero tiene que ver precisamente con la estructuración del aparato psíquico, ¿no? Que ustedes saben que desde la parte psicoanalítica, la estructura del aparato psíquico, una vez que se constituye, no se puede modificar, ¿no? Ejemplo, si hay una estructura, si hay un sujeto que se estructuró en modo de psicótico, como estructura psicótica, eso no se puede modificar. Después se verá qué se hace con eso, ¿no? Pero por eso es tan importante esta constitución de lo psíquico, porque son aquellas operaciones fundantes del aparato psíquico. Entonces, eso es lo que vamos a trabajar la clase que viene, y en esa que es un escrito cortito, pero ya hay varias etapas que después vamos a profundizar un poco más, ¿no? Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Algo que quieran aportar? Profe, ¿va a subir después la diapositiva porque no escuché antes? Sí, las voy a subir y subo, creo que hoy sí me parece que la grabación salió bien, así que también subo la grabación. Gracias, profe. Y nos encontramos, que tengan una linda semana, gracias por la participación de todos, y nos encontramos el próximo lunes. Bueno, gracias, profe. Muchas gracias. Gracias, profe. Gracias, profe.